Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a comenzar a trabajar con SQL. ¿Qué es SQL? Literalmente significa lenguaje de consulta estructurado. Vamos a verlo en contexto. Resulta que cuando dos personas o más se necesitan comunicar, ellos utilizan un idioma y ese idioma por lo general es un idioma en común. Ese idioma es un conjunto de normas, reglas, condiciones, redacciones, en fin, toda una estructura que le permite que las dos personas se puedan comunicar. Ahora bien, cuando usted como usuario necesita comunicarse con una base de datos, necesita un idioma común de comunicación. En ese caso es el lenguaje de consulta estructurado, es decir, es un idioma que le permite a usted a través de comandos interactuar con la base de datos. Recuérdese que la base de datos es un repositorio donde están la información, las tablas, las vistas, las funciones, y simplemente usted está al otro extremo como usuario que desea visualizar o consultar esa información, y el único método que existe es a través de comandos, y a esos comandos se le denomina lenguaje de consulta estructurado. En pocas palabras, son una serie de órdenes que le permiten al usuario realizar operaciones con una base de datos. Comandos como cuáles, mire, primero, créate database. ¿Qué significa eso? Mire, crea o construya en el gestor de manejador de base de datos una base de datos. Entonces la sintaxis es créate database, el nombre de la base de datos, y muy importante, al final le voy a colocar punto y coma. ¿Qué otro comando? Bueno, está el comando use, que le permite abrir o usar la base de datos. Entonces usted dice use, nombre de la base de datos, punto y coma. Créate table, que le permite decirle, mire, cree o construya una tabla. Entonces la sintaxis es la siguiente, mire, crea o construye una tabla si no existe. Y entonces usted le va a decir el nombre de la tabla. Al principio usted le va a decir, mire, el campo que usted va a construir, es decir, el atributo. A continuación usted le va a decir el tipo. El tipo consiste en decirle, mire, si este campo que usted va a construir es de tipo entero, si es de tipo real, si es de tipo carácter, si es de tipo fecha, si es de tipo booleano. Después, por cada campo usted tiene que definirle condiciones. Condiciones es si el campo es no nulo, si de pronto va a ser una clave primaria, si además de eso tiene algún conjunto o bloque de caracteres preestablecidos. Esas son las condiciones. Entonces usted va colocando el campo 1, el campo 2, hasta el último campo, y va colocándoles una coma de separación entre cada uno de ellos. Al final usted tiene que colocar los enlaces o las referencias a las claves foráneas. Entonces usted dice, mire, este campo que se llama clave foránea código número 1, que en algún momento lo colocó usted aquí, tiene referencia o usted se asocia con la tabla maestro fulana de tal, y allá se llama el código como clave primaria. Y además de eso usted puede de pronto colocarles algunas condiciones adicionales a esta clave foránea. Así, a continuación, cada una de las claves foráneas que usted tiene definidas dentro de la tabla que está construyendo. Obsérvese que todo eso va entre paréntesis y al final lo cierra con punto y coma. ¿Qué otro comando podemos utilizar o normalmente se utiliza? Existe uno que se llama insert, que le permite insertar datos en una tabla. Entonces la sintaxis es insert into, es decir, ingrese o introduzca datos en la siguiente tabla. Y dentro de paréntesis yo voy a colocar los campos o el campo donde yo deseo que se inserte información. Entonces, ejemplo, si la tabla puede tener 30 campos, yo de pronto puedo mencionar solo 3 o 4. Lo importante es que primero mencione bien el nombre, segundo le coloque una coma de separación, cierro y a continuación dice values, es decir, voy a insertar los siguientes valores. Entonces, si el campo que yo voy a insertar el dato es un campo numérico, lo coloco simple y llanamente como el número. Pero si el campo donde voy a insertar el dato es un dato de tipo varchar, es decir, guarda caracteres, o es un campo de tipo fecha u hora, yo tengo que colocar ese contenido entre apóstrofes. Finalmente, pues mire, yo
creé la base de datos, yo la usé, yo creé tablas, agregué registros a las tablas, yo necesito consultar. Entonces la forma más simple de consulta que existe se llama select. Seleccione asterisco, es decir, seleccione todos los campos. En pocas palabras, mire, muestre todos los campos. ¿De quién? De la tabla que voy a mencionar a continuación. Y finalmente le coloco punto y coma. Antes de nosotros comenzar a crear una base de datos, crear tablas, crear registros, debemos tener una visión de contexto. Es decir, nosotros debemos partir del principio de que tenemos un ejercicio hecho y el cual vamos a construir. En ese sentido, para las presentes prácticas vamos a asumir lo siguiente. Mire, en la empresa systemcap.net resulta de que los empleados han comenzado a llegar tarde y siempre están dando ciertas y determinadas excusas. La empresa al principio no le tomó importancia, sin embargo ha llegado un momento en que se ve que la situación ha sido muy recurrente y la alta gerencia, antes de tomar medidas drásticas, desea visualizar o tener una visión general de cuáles son las excusas, cada cuánto se presentan, de pronto para buscarle a ese problema una solución, bien sea reubicar horario, reubicar personal, inclusive de pronto mandar un vehículo personal para que de pronto lleguen temprano. Entonces le asignaron al departamento de sistemas la misión de desarrollar un aplicativo que llevará el registro de los retardos de los empleados. El departamento de sistemas, para cumplir con el objetivo de desarrollar un aplicativo que permita llevar el registro de los retardos de los empleados, ha diseñado esta base de datos. Y entonces dijo, mire, yo voy a tener una base de datos llamada retardados, la cual va a tener una tabla maestro usuarios, la cual va a tener una tabla maestro cargos, la cual va a tener una tabla maestro empleados, la cual va a tener una tabla de detalle de donde voy a registrar los retardos. Además de eso voy a tener una tabla maestro excusas y finalmente voy a tener una tabla maestro estatus. Obsérvese que el empleado tiene como clave primaria la cédula del empleado, tiene apellido, tiene teléfono, tiene un código del cargo que se asocia con la tabla maestro cargos. De igual manera existe el estatus que se asocia con la tabla maestro estatus. Tengo la tabla maestro excusas que tiene el código de la excusa, la descripción de la excusa y un código del estatus que también se asocia con la tabla maestra estatus. Y de igual manera tengo la tabla de detalle de retardados, donde la clave primaria es el número de retardo, se registra la cédula del cliente, la clave de la excusa, la fecha y la hora y finalmente el código del estatus. Bueno, ya después de que usted tiene el diseño, ya tiene el modelo relacional debidamente normalizado, entonces usted tiene que comenzar a describir tablas que va a utilizar dentro de su sistema. A esto que tenemos acá, se le denomina la descripción de la tabla y básicamente lo que me define a mí es la estructura de la tabla. Entonces en este caso yo estoy diciendo, mire, voy a tener un código de estatus que va a ser un valor entero, que va a ser la clave primaria y va a ser un valor no nulo. Además de eso, mire, digo que voy a tener un campo que se llama descripción del estatus, que va a ser varchar, es decir, que va a ser carácter de 12, es decir, que como máximo va a tener 12 caracteres y va a ser un campo no nulo. Y básicamente me va a guardar simplemente estos dos registros, uno que dice 0 eliminado y otro que el código 1 que va a significar activo. Bueno, y así sucesivamente yo tengo que ir describiendo cada una de las tablas. Ahora bien, para crear la base de datos retardados debo obligatoriamente hacerla en un servidor. Si yo observo en la parte inferior derecha, obsérvese que en este momento no se está ejecutando ningún servidor. ¿Cómo hago para ejecutarlo? Simplemente voy y le doy clic al OneServer o al icono de OneServer y me espero unos segunditos. Obsérvese aquí a mano a la parte inferior derecha que en este momento el servidor se acabó de comenzar a ejecutar. ¿Qué debo hacer a continuación? Bueno, mire, vamos a abrir y verificar que el servidor local esté funcionando.
voy a cualquier navegador y escribo localhost y le doy enter. Bueno, en este momento verifico que el servidor local se está ejecutando. A continuación, yo necesito entrar al área de administración de datos. Entonces yo escribo localhost php myadmin, le doy enter. Entro el php myadmin para comenzar a construir mi base de datos. ¿Cómo construyo yo mi base de datos? Vengo y le doy, me ubico en este icono que tengo aquí que dice ventana de consulta y le doy clic. En este momento él me va a abrir una pequeña ventana. Simplemente yo la cuadro para yo poder escribir. Entonces yo necesito crear la base de datos, entonces voy a decirle, mire, create database, es decir, cree la base de datos. ¿Cómo se llama? Mire, se llama base de datos retardados, punto y coma. ¿Qué le estoy yo diciendo aquí? Mire, le estoy dando yo la orden al servidor, mire, construya una base de datos que se va a llamar base de datos retardados. A continuación le digo continuar. Cerramos acá. Si usted observa en este momento, en la parte izquierda de su monitor, usted observará que dice debe retardados. Es decir, en este momento el servidor acabó de construir esa base de datos. Pero si usted observa en la parte superior, simplemente la creó la base de datos, pero usted no está dentro de esa base de datos. ¿Cómo le dice que usted se quiere conectar a esa base de datos? Simplemente nuevamente le da clic a este botoncito que dice ventana de consulta. Usted le dice use. ¿A quién voy a usar? Usted va a utilizar base de datos retardados, punto y coma. Y le dice continuar. En el momento en que usted le da clic en continuar, obsérvese que en la parte superior de su monitor dice localhost-retardados. Es decir, que en este momento ya usted ha construido primero que todo la base de datos y ahora está dentro de la base de datos. Ya construí mi base de datos, ya me conecté con la base de datos. Ahora dentro de la base de datos lo que yo tengo son tablas. Entonces vamos a comenzar a construir las tablas. Comienzo con la tabla maestro status. ¿Por qué voy a comenzar con la tabla maestro status? Por este detalle. Obsérvese que todas las tablas hacia abajo se relacionan con ella. Entonces cuando se construye una base de datos, usted tiene que comenzar como con la mamá y comienza con la tabla que más relaciones tiene hacia abajo. Entonces por eso es que estoy comenzando con tabla maestro status. Entonces le voy a utilizar este comando que dice, mire, construya la tabla. Si no existe, ¿cómo se llama la tabla maestro status? Es decir, construya la tabla maestro status si no existe. ¿Qué tiene status? Mire, tiene código del status, tiene el primer campo, va a ser un valor entero de un espacio. Le voy a decir, mire, aquí están las condiciones. Entonces, la condición número 1 es, mire, tiene que ser un valor no nulo y tiene que ser la clave primaria. Coma. El segundo campo va a ser la descripción del status, va a ser un valor, un varchar de 12 y le vamos a agregar esta condición. Le dice, mire, que la condición del contenido de estos caracteres es que sean de cotejamiento UTF-8 español 2. Me explico. Resulta y acontece de que en el mundo de la informática y los computadores existen muchos caracteres. Existen caracteres chinos, existen catalanes, existen ingleses, existen alemanes, en fin. Como nosotros somos de la versión español, existe una que se llama Spanish 2, piso CI. ¿Qué le estoy yo diciendo? Mire, que en este campo que se llama detalle de estatus, yo solo voy a guardar caracteres de tipo español. Regreso a mi administrador de la base de datos. Obsérvese, localhost debe retardado, es decir, en este momento usted tiene habilitada la base de datos retardada. Y obsérvese que aquí a mano izquierda también lo está indicando.
¿Cómo le indico yo que voy a construir una tabla? Bueno, mira, abro esta ventana que dice SQL. En mi gestor de base de datos, es decir, en mi servidor, obsérvese, escribí crea la tabla maestro status si no existe y con las condiciones. ¿Qué le debo hacer a continuación? Le digo, mire, continuar. En el momento en que le di continuar, si nosotros observamos aquí a la parte izquierda del monitor dice TM status, es decir, he construido la tabla maestro status. Si le doy clic a esta pestañita que dice estructura, le doy clic y observaremos, mire, ya tengo la tabla maestro status, ¿ok? Si le digo clic donde dice aquí estructura, obsérvese, me dice, mire, esa tabla maestro status, obsérvese acá, tabla maestro status tiene código del status que es un valor de tipo entero 1. Además de eso, mire, le estoy diciendo, mire, tiene un segundo campo que se llama de status, que es un valor varchar de 12, es decir, que es un valor de tipo carácter, y además de eso el cotejamiento, es decir, el tipo de caracteres o letras que va a guardar allí es caracteres o letras, es decir, usted puede allí guardar números, letras, espacios en blanco, en fin. Ya tengo mi tabla. ¿Cómo le agrego registro? Bueno, mire, le voy a decir inserte en la tabla maestro status. ¿Qué voy a insertar? Mire, voy a insertar en los campos código del status y descripción del status los siguientes valores. En este caso nada más uno solo. Mire, en el primer campo ingresa 0, es decir, en el código status ingresa el 0. En el campo de la descripción voy a insertar eliminados. Transcribo el código. Obsérvese este detalle. Como código de status es un valor entero, el número coloca así de simple. Pero como detalle status, es decir, el campo detalle status es un valor de tipo varchar, obsérvese que se le está colocando apóstrofes. Bueno, se escribió. Ahora le digo continuar. En este momento él ejecutó y obsérvese que manda este mensaje, mire, una fila insertada. Ok, ahora voy a insertar un segundo registro. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente aplicar el comando que dice inserte. ¿Qué voy a insertar? Mire, inserte en la tabla maestro status un código de status y una descripción. Igual, ¿qué valor? Mire, coloque el número 1 y entre comillas, entre apóstrofes, la palabra activo. ¿Qué va a hacer? Él va y busca la tabla e inserta esa información en estos campos. Entonces yo le digo, mire, continuar. Bueno, nuevamente me dijo, mire, he insertado una fila y consumió tantos segundos. Muy bien, ya inserté los datos en la tabla. ¿Cómo yo sé que efectivamente él me insertó esos datos en la tabla? Bueno, mire, yo le voy a decir ejecute otro comando de SQL que es la consulta de la tabla y le voy a decir, mire, seleccione select, es decir, seleccione asterisco todos los campos, es decir, muéstreme todos los campos. ¿De quién? From, de la tabla maestro status, punto y coma, y le digo continuar. En este momento él me ejecutó esta consulta y obsérvese, me mostró el listado de los registros de la tabla maestro status. Obsérvese que es muy sencillo cómo agregar, cómo crear una tabla y cómo agregar registros. Entonces continuemos con nuestro ejercicio. Ahora vamos a crear la tabla cargos. Entonces cargos me dice lo siguiente, mire, igualmente voy a aplicar este comando, construya la tabla maestro cargos si no existe. ¿Qué va a tener? Mire, código del cargo. ¿De qué tipo? Entero de 2, entero de 2. ¿Va a ser la clave primaria? Sí, mire, aquí dice que esta muchacha va a ser la clave primaria. Que además dice, mire, dice que va a ser un valor no nulo. Y además dice que va a ser autoincremental. ¿Qué significa esta condición autoincremental? Bueno, mire, que él en el primer registro, al primer campo clave le va a colocar 1. El siguiente que aparezca va a ser el 2, el siguiente el 3, el 4 y así sucesivamente. Obsérvese que termina la descripción del primer campo y le coloca, usted le tiene que colocar coma. Viene el segundo campo, dice descripción del cargo,
va a ser un campo varchar, es decir, que me va a guardar valores de tipo carácter. Dice que el cotejamiento de los caracteres va a ser de tipo UTF-8 español 2, y además de eso dice que va a ser un valor no nulo. Termina la descripción del cargo, coma, terminó el campo ese y usted le colocó coma. Va con el siguiente campo que dice, mire, clave foránea código del cargo, que es entero de 1, y me dice que va a ser el estatus del cargo y que puede ser el valor 1 o 0. Entonces obsérvese este pequeño detalle. Viene aquí y yo digo, mire, clave foránea, es decir, este muchacho es una clave foránea, es decir, la descripción de esa información está en otra tabla. ¿De dónde viene esa referencia? Entonces mire, esa referencia viene de una tabla que se llama tabla maestro estatus. ¿Con quién me voy a referenciar allá? Con el código del estatus. Entonces viene aquí detallitos importantes. Obsérvese que en la tabla maestro cargos, el código de la clave foránea, código del estatus, es un valor entero de 1, pero en la clave, en la tabla maestro estatus, el código del estatus también es entero de 1. Es decir, tiene que existir correlación entre esos dos muchachos. ¿Por qué? Porque usted estaba estableciendo que eso va a ser una clave foránea. ¿Qué tiene que hacer a continuación? A continuación le dice lo siguiente, miren, esta relación va a ser una actividad que se actualice en cascada y no se puede borrar. Me explico. ¿Qué significa que se actualice en cascada? Resulta de que si en la tabla maestro código del estatus usted en alguna oportunidad de su vida dijo, bueno, mire, es que a mí el código que asigné para activo, que es 1, no me gusta. Ah, bueno, ahora le voy a colocar 4. Perfecto. En el momento en que usted actualice aquí el 4, todos los sitios donde aparecía el 1 automáticamente los va a actualizar en cascada como 4, es decir, todos aquí automáticamente se van a actualizar sin necesidad de usted echar ningún código. Es decir, cuando usted le está diciendo actualice en cascada, él está haciendo esa operación. ¿Qué otro detallito dice aquí? On delete, restring. Lo que está diciendo ahí es lo siguiente, mire, usted, como es una clave foránea y de pronto usted la quiere eliminar, no lo puede hacer. Esa clave foránea, como está atada a una tabla maestro externo, usted no puede ponerse a borrar ninguna información de acá. Vamos a construir entonces nuestra tabla maestro cargos. ¿Qué debo hacer? Nuevamente, obsérvese, estoy dentro de localhost, dentro de la base de datos retardados, y en este momento estoy en status, pero no importa, yo le doy clic donde dice SQL. Después de transcribir el código, fíjense, cree la tabla, si no existe tabla maestro cargo, y lo que voy a hacer es, mire, construya, continuar. En este momento él fue y ejecutó, y obsérvese lo siguiente, mire, su consulta se ejecutó con éxito. Ok, regresamos nuevamente, fíjense, donde dice retardados, y en este momento obsérvese, tengo la tabla maestro cargos, la tabla maestro status, ok, y si le doy clic donde dice estructura, él me va a decir, mire, la tabla maestro cargos que tengo acá, mire, tiene código del cargo, que es la clave primaria, tengo una descripción del cargo y tengo una clave foránea que se llama código del estatus del cargo. ¿Qué dice insert? Mire, le estoy diciendo inserte en, ¿dónde? En la tabla maestro cargos, que tiene código del cargo, descripción del cargo, código del estatus del cargo, que es una clave foránea, y le estoy diciendo, en este caso le voy a decir, mire, inserte varios a la vez. Entonces nótese lo siguiente, le estoy diciendo inserte en el primer registro, en el primer campo, el 1, en el segundo campo ingrese entre apóstrofe presidente. ¿Por qué así? Porque mi tabla maestro, o en la tabla, en la descripción del cargo es un valor varchar, y al final, coma, voy a colocar 1,
ese 1 corresponde al código del estatus del cargo. Obsérvese que tengo 1, 2, 3 campos. Entonces aquí estoy, por cada registro voy a colocar 1, 2, 3 datos. Voy al siguiente registro. Entonces, ¿cómo me separo del siguiente registro? Le voy a colocar una coma. Entonces, se coloca una coma de separación. Entonces, obsérvese, cada registro es una coma diferente. Entonces, vamos a colocar aquí, marcarla para poderla visualizar. Entonces, aquí para el segundo registro, bueno, mire, el código del cargo, coma, la descripción del cargo, coma, y el estatus. Voy al tercer registro, el código, la descripción del cargo, coma, el estatus. Último registro, el registro número 4, código, coma, descripción. Entonces, en este caso, ¿qué le voy a decir? Mire, voy a insertar 4 registros y lo voy a insertar en la tabla maestro cargos. ¿Cómo hago? Bueno, mire, nuevamente le doy clic donde dice base de datos retardados, le doy clic donde dice SQL. Entonces, transcribí los códigos, es decir, transcribí el comando que me permite, en este caso voy a insertar 4 registros y le digo después continuar. Él ejecuta y obsérvese, mire, ha insertado 4 filas. ¿Cómo hago yo para verificar que efectivamente esos datos se ingresaron? Bueno, simplemente voy a aplicar un comando SQL. ¿Cuál es? Select asterisco from. Aquí voy a consultar, mire, voy a consultar a la tabla maestro cargos, punto y coma. Vengo y digo continuar. Él hace la consulta y mire, me muestra la tabla maestro cargos que tiene código del cargo, descripción del cargo y el código del estatus. ¿Qué le dejo yo como trabajo? Bueno, mire, yo construí la tabla maestro estatus, yo construí cargos, yo construí empleados. Entonces yo le dejo a usted la responsabilidad de que haga excusas, detalle de retardados y la tabla maestro usuarios. En todo caso, yo le voy a dejar la documentación para que usted haga ese trabajo. Como siempre, por hoy debo darle las gracias por su amable atención y reiterarle que por favor se cuiden mucho. Además, si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios y con mucho gusto en la primera oportunidad que tenga yo les voy a responder.